Ahorita no me audio. Muy pero muy buenas tardes para toda la queridísima audiencia de la página de Weekend Paraguay. Estamos en vivo y en directo para lo que va a ser este lindo pero lindo compromiso, un verdadero partidazo el que vamos a estar teniendo, damas y caballeros, entre Guaraní y el equipo de Nueva Estrella. Ambos vienen de empatar sus respectivos compromisos en la fecha anterior, en la primera fecha, segunda rueda. Y hoy buscarán sumar de a 3 en un campo muy pero muy difícil para Nueva Estrella. En este caso Guaraní juega de local con su gente, con su hinchada. Tiene el respaldo, el apoyo de todos los presentes. Y por supuesto también Nueva Estrella trajo su gente, trajo lo suyo para sentir ese respaldo futbolístico. Y puedan llevar hoy los 3 puntos que le van a venir muy bien al equipo albiverde, que cuenta con 13 unidades en la tabla de posiciones. Vemos ya el ingreso del equipo albiverde al campo de juego. El equipo de Guaraní ya también diciendo presente. Recordemos que hay cambio de técnico en el equipo albiverde. Al mando están Carlos Jara y César Demetrio Riveros, ambos ex técnicos del aborigen. Y como dicen por ahí, técnico que debuta gana. Vamos a ver si hoy Carlos Jara y César Riveros pueden llevarse los 3 puntos de un campo el cual conocen, de un equipo el cual ellos iniciaron el proceso, ya también por los resultados futbolísticos que se están obteniendo. Ambos fueron destituidos del cargo. Y hoy en Guaraní dicen presente el profe Aldo Florentín y Roque Florentín, padre e hijo, encargados del club Guaraní. Ya llegó también la compañera Delia Almirón para ingresar de lleno con lo que son los resultados parciales de la fecha anterior, tabla de posiciones, para estar conversando un poquito y debatiendo de los compromisos anteriores. Por ahí estamos viendo también, que se sube la compañera Delia. Estamos viendo ya allí de lejos a los chicos con autismo también. En nombre de los chicos con autismo, digo bien, una campaña de concientización. Porque recordemos, el autismo no es una enfermedad, sino una condición. E incluso yo conozco el caso de un médico que es autista. Ellos son como nosotros e inclusive mucho más inteligentes.
Ya estamos también con la compañera Delia Almirón. ¿Cómo estás, compañera Delia, en este domingo de fútbol limpeño? Muy buenas tardes, Alejandro, a toda la audiencia de Ubican. Y súper bien, la verdad, me encuentro bastante bien. Un calorazo y más. Estando nosotros aquí arriba se siente demasiado, pero estamos con toda la pila, con todo el ánimo para ver buen fútbol y por supuesto contra dos rivales, archirrivales, como estábamos hablando de venida también con el conductor del gol, ¿verdad? Guaraní, que estuvo empatando su último partido, Nueva Estrella que viene bien también, acumulando puntos. Hoy Nueva Estrella de visitante, Guaraní de local. Vamos a ver si se hace fuerte de local el equipo de Guaraní, que es el que más va a estar buscando también la victoria y dejando los 3 puntos en casa. Así que muy buenas tardes a toda la audiencia y esperemos que tengamos un muy buen fútbol. Repasamos el onceno de cada equipo, uno, dos, otro yo. Así mismo, el equipo de Guaraní se forma de la siguiente manera: con la número 1, Tomás Echagüe; con la número 13, Rodrigo Dávalos; 3, Freddy Parodi, capitán del equipo; 2, Aldo Benítez; 4, Elías Fernández; 11, Junior Coronel; 8, Lucas Alfonso; con la número 16 le tenemos a Oscar Esquivel; 21, Isidro Saldívar; 10, Junior Argüello, y vuelve el goleador Santigol con la número 9, Santiago Martínez. Por el lado del equipo visitante, el equipo de Nueva Estrella, por allí vemos ya también la cámara a Mariano Vázquez, a Parodi, también los capitanes de cada equipo. El onceno titular del equipo de Nueva Estrella es de la siguiente manera: 1, Donald Soto; 2, Cecilio López; 5, César Almada; 3, Fabio Rolón; 18, Blas Olmedo; 7, Eric Vázquez; 6, Denis Galeano; 9, Diego Vázquez; 11, Richard Brites; 10, Junior Rolón. Y con la número 8 lo tenemos al jugador Carlos Díaz. Ahí está entonces el onceno de ambos equipos, de Guaraní de local y el visitante Nueva Estrella. Ahí está, muchísimas gracias, compañera Delia. Guaraní, que viene de empatar ante 1 de Mayo, 0-0. Así mismo, 1 de Mayo, que actuaba de local, 0-0 terminó ese compromiso. El equipo local, como estábamos mencionando hace rato, que va a querer venir a dejar los 3 puntos en su casa. Nueva Estrella también viene de empate, Delia, ¿o no? Nueva Estrella, vamos a confirmar. Tengo entendido que había terminado 2-2. 2-2. Sí, contra 6 de enero. Sí, 6 de enero, así mismo. El compromiso terminó 2-2 entre Guaraní y Nueva Estrella. Autoriza el árbitro del partido. Ya se puso en marcha este lindo, pero lindo compromiso, Delia. Arrancó el compromiso entre el equipo de Guaraní de visitante, el equipo de local, digo, el equipo visitante, el equipo de Nueva Estrella. Ambos van a querer ganar este compromiso. Va por allí buscando a Guaraní. Este es Parodi. Va levantando el golpe de cabeza contundente y firme en la saga central. Lo estamos viendo al número 3 del equipo albiverde, Fabio Rolón. Te digo, posición adelantada, falta de Junior Argüello, pulgar arriba del atacante aurinero. Corresponde salida para el albiverde. El envío que va. Ingresa por allí, Mariano le pegó. Echagüe en la primera gran intervención del encuentro. Nueva Estrella, con un envío largo, logró conectar con Mariano Vázquez. Y Nueva Estrella pudo estar en ventaja de ella. Por allí logró conectar con el balón del capitán Mariano Vázquez. Excelente la respuesta del portero Echagüe. El primero en aparecer, el primero en avisar al equipo visitante. Hace un poquito de calor, Delia. Sí, un poquito. Se ve en el córner. El centro que va de Mariano al primer poste. El golpe de cabeza por allí, buscando el anticipo, Richard Brites. Nueva Estrella que ya ingresó decidido. Y como estaba comentando hace rato, compañera Delia, en Nueva Estrella ya está como técnico Carlos Jara, ex técnico también
justamente de Guaraní. Así, en la semana estuve viendo esa foto con su asistente técnico, César, el profe Rivero, el Mister Riveros también. Ya la dupla técnica de Jara junto con Rivero. Entonces toman ahora el cargo del director técnico de Nueva Estrella. Ahora va a estar disputando, dirigiendo desde la banca contra su ex equipo Guaraní. Quiere bajar Santiago Martínez. Lo estaban molestando por ahí. Hay mano de Rolón. Reclama por allí César Almada. No le gustó para nada la decisión del juez principal. Corresponde tiro libre para el aborigen. Un saludo para Oscar Moreno. También a Víctor Zárate. La gente que nos va apoyando también en el TikTok. Iba a traer una sombrilla, pero me olvidé. Tereré, sí traje ese inolvidable, infaltable. Lo de la sombrilla sí me olvidé. Tiro libre a favor de Guaraní. Luquitas. Alfonso con el centro, con rosca, el cabezazo de Coronel. Balón en las manos del arquero Donald Soto. El juvenil. El juvenil, así mismo, Donald Soto, hoy estando en la titularidad. El equipo albiverde, buena salida. Va el manejo balón del número 18, Blasito Olmedo. Buscaba por allí Aldo Benítez el cruce. Cortando el ataque de Cecilio López. Tenemos lateral a favor de Nueva Estrella. Cecilio López se prepara. Cecilio que ya va levantando. Busca por el albiverde. Presiona Parodi. Maneja balón y pisadita. Por allí el número 11, Richard Brites. Arma la triangular. Nueva Estrella. Isidro Saldívar da una mano. Aldo Benítez pide falta. Mariano Vázquez mira el área. Mariano avanza. Está el centro. Prefiere enganchar. Sigue Vázquez el centro. A través que llega hasta el disparo. Penal. Yo he visto una mano también. Se estaba cayendo Dávalos. Eso sí, se estaba cayendo. Era inevitable poner el brazo, no sé, hacia arriba o pegar al cuerpo. Y mira que si cobraba como una mano inevitable o mira que no iba a estar mal también, pero de que ocurrió por allí de que vimos una mano, sí, pero iba cayendo el jugador, pero el árbitro estaba muy cerca, decidió cobrar, pitar penal a favor de Nueva Estrella. Excelente el desborde de Mariano Vázquez buscando por allí conectar con un compañero, no me acuerdo, no vi bien desde esta distancia el que estaba rematando, pero sí fue directo hacia la portería de Echagüe y que van reclamando porque iba cayendo el jugador, pero sí, hubo una mano y el árbitro lo vio, ya cobró penal y ya el encargado, el número 7, el capitán Vázquez. Mandamos un saludo a Francisco Pedroso. Jorge Vira nos consulta dónde es limpio. Cancha el Club Guaraní Bayuedelia, ¿no? Sí. Sí. En la toldería. Un saludo para mi gran amigo Francisco Pedroso que siempre está apoyándonos. ¿Qué liga es? Dice Liga Limpeña de Fútbol. Graban al partido, me dice Troche, pero no puedo. Un lado tengo la planilla, en otro lado tengo el micrófono. Pinchar a tu camarógrafo, dice Fran. Después le pincho, Francisco, no te vas a preocupar. Le va a pegar Mariano Vázquez desde los 12 pasos. Frente a él, Tomás Echagüe. Vázquez con el disparo. ¡Gol! De Nueva Estrella, desde los 12 pasos, lo hizo Mariano Vázquez, casi manotea Tomás Echagüe y la Albiverde que se pone en ventaja, Delia. Así me gol del equipo visitante de Nueva Estrella de penal Mariano Vázquez, el capitán del equipo Echagüe que por allí intuía dónde iba el balón, pero ya el remate de Vázquez fue muy fuerte, potente, nada pudo hacer Echagüe. Nueva Estrella acaba de marcar el primer gol viendo el marcador aquí en esta linda cancha con este sol radiante. Guaraní 0, Nueva Estrella 1. Bueno, son cosas que pasan, No sé por qué se me viene a la mente Guaraní, pero bueno, son cosas que pasan. Mil disculpas para la gran audiencia. Santiago Martínez con el golpe de cabeza. Está buscando por allí Diego Vázquez, que últimamente estaba militando en el club 3 de noviembre. Hoy ya dice presente en el ataque
de Nueva Estrella junto a su hermano también Mariano Vázquez, autor del gol. Cecilio López que retrocede. Marca Isidro Saldívar. Ya la tiene Soto, el arquero. Hace muchísimo calor, El sol me está haciendo mal. Soto que se prepara. El arquero que ya va cargando. Juego aéreo. El salto era de Denis Galeano. Gana Lucas Alfonso. Coronel. Pitbull que maneja. Toca por fuera. Mariano Vázquez. Está cerrando muy bien el ingreso de Aldo Benítez. Ordena su equipo Freddy Parodi. Cabezazo del capitán del interminable, del inoxidable Freddy Parodi. Y vemos también la rápida reacción tras el gol de penal de Mariano Vázquez a Cachito Esquivel Delia, que tomó el balón y ya rápidamente motivó a su equipo a que este resultado, este gol tempranero, no los haga tener una actitud cabizbaja, no los deprima como si, porque siempre duele ese gol tempranero, y ya Esquivel tomó rápidamente el balón e hizo que se juegue rápido. Esquivel, uno de los referentes también que va en el equipo de Guaraní, que siempre está dando su 100% a este equipo, y sabe que un gol tempranero y que ellos están jugando de local tiene una mínima ventaja también en eso, y que nada está dicho hasta que termine el compromiso, y ahora Guaraní va a ir en busca del empate. Lateral a favor de Nueva Estrella. Se va a encargar Cecilio López. Cecilio que ya va levantando al punto penal. Peinando Diego Vázquez. A ver, el ingreso del segundo palo era de Junior Rolón, pero ya no llegaba. Ahí está, ese me gusta de Delia, Ya activó el abanico, la come Delia Almirón. Sigue Junior, Argüello, Alfonso que le devuelve la pared. Coronel se equivoca. Argüello que le empieza nuevamente. Coronel abrió cancha, pero se equivocó. Y la gente de Guaraní Delia que está muy eufórica, No quiere perder ante un gran rival como lo es Nueva Estrella. Y por supuesto, mucho menos ante los técnicos que antes formaban parte de su institución. Así es, Carlos Jara y Rivero también, que ya, como estamos diciendo, son técnicos de Nueva Estrella. El pelotazo que no le gustó nada al equipo, o sea, al público de Guaraní, no llegó ya muy fuerte. Fue el busque para Saldívar que no llegó, intentó, y eso no le gustó al público. Coronel que juega por fuera, llega Isidro. La falta de por medio por allí. Estuvo cruzándose Fabio Rolón. Vamos a ver. El árbitro ya va ordenando por allí. Cartulina amarilla justamente para el número 3. Rolón tras el cruce sobre Isidro Saldívar. Se prepara Lucas Alfonso. Va a cargar el volante central. De buen pie. Dos hombres en la barrera. Pide Donald Soto. El centro que va de Lucas, el cabezazo. Va reventando Richard Ruiz, no quiere saber nada. Acompañando la jugada número 10, evitando que se vaya, pero ya no hubo caso. Junior Rolón. Quiere apurar el equipo de Guaraní. Juego rápido, peina Santiago Martínez. Va saliendo Nueva Estrella. Dávalos con el cabezazo. Lucas Alfonso que baja para Aldo Benítez. Por fuera Benítez con Isidro Saldívar. Saldívar para adelante. Va recuperando Lucas Alfonso. Pone el físico de Luquitas. Falta nuevamente por esa zona. Tiro libre a favor del Alberde. La falta lo hizo Blasito Olmedo.
No cayó para nada. Bien esa decisión, compañera Delia. Así, no le gustó nada por allí, pero Luquita habilidoso consiguiendo un tiro libre peligroso a favor de Guaraní. Vamos a ver si aprovechan. Hay gol ya de San Juan, goleador Rayo Ayala. Anotando el Rayo Ayala a favor del Santo. Así con esta victoria parcial de Nueva Estrella, ¿a cuántos puntos llega la Verde? Si me confirmas enseguida. Ok. Luquitas, Alfonso con el disparo al arco. ¡El arquero! Donald Soto se extendió lo más que pudo, arropó correctamente ese balón. Y el resultado sigue 1-0 a favor de Nueva Estrella. Excelente lo de Soto, seguridad dando a su equipo. Y me preguntaba si es que parcialmente, o sea, por este resultado parcial, Nueva Estrella que tiene 9 acumularía 12 unidades. Entonces el equipo albiverde, si es que llega a terminar así el partido. Va manejando Mariano Vázquez, toca por fuera. Se viene uno del centro, presionando a Aldo Benítez, buscando un espacio Richard Benítez. Isidro tiene el campo para correr, lo persigue Cecilia López. Santiago Martínez, tiene Santi Martínez y el cambio de frente para Oscar Cachito Esquivel. La baja el zurdo, Esquivel tocando por fuera. Este es el Chori Dávalos, el centro que va al segundo palo. Descolgando muy en Soto. No le está pesando al chico Delia la titularidad. No, para nada, en absoluto. Por allí la seguridad que está demostrando, como está diciendo hace rato, a su equipo Donald Soto es muy importante y está aprovechando la oportunidad que se le está dando el juvenil. Y Soto que hasta el momento se está luciendo en la portería de Nueva Estrella. Controla el pecho Mariano y ya carga. Baja Lucas Alfonso, Coronel. Diego. La entrada de Danilo fue muy fuerte. En esta no hay nada que reclamar. Y se salvó de la tarjeta amarilla. Sí. Ahora estoy pensando, Delia, bien cobrado para mí el penal del árbitro. ¿Por qué? Porque todos sabemos que mano de apoyo es cuando voy a tener la mano por el suelo y ya no puedes sacar. ¿Qué vas a hacer, verdad? Pero en este caso el Chori... iba cayendo. Dávalo, ¿verdad, no? Sí. Se iba cayendo con los brazos extendidos, abiertos, como quieran llamarlo. Bien podía contraer al momento de la caída. Yo sé, es algo que tiene que ser muy rápido y todo lo demás, pero... La situación es diferente cuando ya tenés el brazo en el suelo para amortiguar la caída. Y va por él el balón. Tiene por allí Oscar Cachito Esquivel. Está en posición adelantada para mí Junior Argüello, ¿no? Va a corresponder lateral a favor de Nueva Estrella. Almada que se prepara. Un poco más atrás le dice el árbitro del compromiso a César. La devolución. Almada va por fuera. El zurdo que mete el balón por dentro. Muy buena jugada personal. Está en posición adelantada Brites. Muy adelantada de hecho. Echagüe. Ya en corta con Freddy Parodi. Va saliendo el capitán. Lucas Alfonso levanta la mirada. Luquitas por fuera. Tiene Elias Fernández sobre la línea. Dávalos que levanta en búsqueda de recuperación para Santiago Martínez. Pero le quedó muy largo el balón al centro delantero. Dos balones, se pasó al campo de juego para jugar rápido. Va a jugar Rodrigo Dávalos, el lateral derecho. Juega el Chori. Golpe de cabeza ofensivo. Diego Vázquez. Ya abre el campo de juego para su hermano Mariano Vázquez. Tiene el autor del gol. Sigue Vázquez. Mariano. Ya doblega el ataque. Cecilio López pica el vacío. Ya jugó con el Mariano. López busca el penal. Anticipando Parodi.
Tenemos córner a favor de Nueva Estrella, que está jugando mucho mejor hasta el momento, Delia. Sí, está jugando mucho mejor en comparación al juego que estaba manejando el equipo de Guaraní, más movedizo, se muestran más los jugadores que van en punta de Nueva Estrella y de hecho que los corners, ya el penal también lo dice todo, que se está parando mucho mejor el equipo visitante. Va a cargar Mariano. El número 7 que se acomoda. Vázquez con el centro al punto penal. Cabezazo de Parodi nuevamente, si mal lo vi. Otro córner a favor del albiverde. Se van formando nuevamente las parejitas en el área. De espaldas a la jugada, César Almada. Vamos a ver si da la vuelta o no. Otro centro más. Se prepara Vázquez. El centro del número 7 al primer poste. Dejaron pasar. Saca Coronel. El Pitul que ya juega con Isidro. Saldívar rodeado. Lo presiona Almada. Para mí no fue falta, Y no, para mí también no comparto en absoluto por allí la falta de César Almada. Lo vio así el árbitro, pero para mí no lo tocaba al jugador Saldívar. Tiene Chori. Dávalos. En corta con Oscar Esquivel. Filtra el pase para Junior Argüello por arriba. Pasa la ciudad, picó muy bien, marcó muy bien el pase. Junior Argüello definió ante la salida del arquero. Y Guaraní que empata el compromiso de Elia. Llegó el empate de Guaraní y qué lindo gol acaba de marcar Junior Argüello ante la salida del arquero Donald Soto y por allí excelente la jugada que se mandó el equipo de Guaraní, el que termina notando un gol. El número 10, la pelota siempre al 10 y eso lo sabe Junior Argüello. Por allí nada pudo hacer Soto, tuvo que salir para enfrentar a su rival, pero fue habilidoso el jugador Argüello consiguiendo el empate en el compromiso 1-1. Ahora una falta por allí, es lo que va indicando el árbitro, muy sentido Danilo Coronel. Pero qué lindo, Elia, ese pase al vacío. Ese fue un lindo pase, mejor imposible. Bien, me gusta ese abrazo de Junior Argüello, que fue a felicitar y abrazar al portero juvenil, a Donald Soto. Claro, demuestra también que tiene una caballerosidad futbolística. Junior Argüello habla mucho de él, sabiendo que es un arquero que tiene mucho por mejorar aún. Yo no digo que podía haber hecho algo más en el gol porque no le quedaba de otra. No se podía quedar tampoco debajo del arco porque así le daba espacio a Junior Argüello para definir. Sino que acá la culpa más parte en la saga central, ya que Junior se escapó de ellos. Y correctamente también se escapó el atacante y número 10 de Guaraní. Freddy Parodi. Cargando Freddy. Santiago Martínez la bajó de taco. Almada. Completa Danilo Coronel. Donald Soto para jugar. Va saliendo Nueva Estrella. El envío largo para Vázquez. Pica al vacío Cecilio López. Llega antes Aldo Benítez, que también es muy rápido. Es muy rápido el lateral izquierdo de Guaraní. Juan de López. Cabezazo de Brites. No podía Mariano. Isidro. Cecilio ya jugó para Brites. Brites. Le cerró el paso justito Lucas Alfonso.
Gol de Cerro Corán Alejandro, entonces que le va ganando 1-0 a Sudamérica por la Serie C. Cerro Corán le va ganando 1-0 a Sudamérica, entonces, por la Serie C. Corresponde al saque de arco a favor del Indio. Echagüe. Va jugando Echagüe. Balón que va para Santiago Martínez intentando peinar el número 9, pero no podía de la marca. Oportuna de Carlos Díaz, el número 8, que forma dupla enlazada central con Fabio Rolón. Va a jugar César Almada, un poco más atrás le indica el árbitro principal del encuentro. Almada que ya juega, gira el número 10 por ahí, Junior Rolón. Estaban encima de él. Dávalos para Isidro. Por el camino estaba Junior Argüello y él recuperó. Tocó Junior por fuera. Lucas Alfonso. Carga o no. Oscar Esquivel. Se acomoda el centro al área. Llega Isidro. Donald Soto. Arropó en ese balón y ya jugó rápidamente. Cecilio López. Se mete por dentro. Danilo a la marca. Puso el físico. Danilo jugó por fuera. Isidro es el líder que se proyecta. El centro de Isidro. Cortando muy bien el número 13. Tomás Delgado. Número 13. Sí, mal no vi. Número 3, perdón, Fabio Rolón. El sol me da en mi cara y no veo bien acá los números. Va saliendo Nueva Estrella. Rolón que levanta. Mariano Vázquez que peina. Sí, hubo un empujón de Aldo Benítez. Fue muy evidente. No reclama tampoco el número 2, el lateral izquierdo. Va a jugar Blasito Olmedo. El motorcito Olmedo. En la raya le está diciendo el juez principal. Olmedo que mira el área. Se mueve Diego Vázquez. El centro que va para Diego Vázquez. El salto era de Elías Fernández. Va pisando Brites. Encima de él, Aldo Benítez. Hizo rebotar el balón en Brites. Corresponde saque de arco. A favor de Guaraní que lo empató a través de Junior Argüello. Va saliendo Freddy Parodi. López en el salto. Jugó con Mariano. Vázquez que pivotea con el motorcito Olmedo. Se proyectó Cecilio. Jugó por el medio justamente también. Coronel que se cruzó y ya cargó para Junior Argüello que va. En esta sí estaba adelantado. En esta sí estaba adelantado. Junior Argüello. Pero nuevamente Delia se le está escapando mucho Junior Argüello a los centrales, Sí, ya ahora va apareciendo el número 10, de hecho que así vino también el gol del empate y de nuevo aquí apareciendo Junior, pero está en posición adelantada, pero en eso hay que va a tener que arreglar, ajustar también el técnico Carlos Jara, me imagino que va a estar también charlando eso con sus jugadores, ya que no es la primera vez que Junior se zafa fácilmente de su rival de la defensa de Nueva Estrella. Tiro libre a favor de Nueva Estrella. Agradecemos a todas las personas que van interactuando con nosotros. Estamos en vivo a través de Facebook y YouTube. Al centro, al segundo palo. Sacando Elías Fernández. Esquivel, cachito para salir, lo persigue Mariano Vázquez. Esquivel que juega para adelante. Balón que se desvió en Mariano Vázquez. Corresponde el lateral a favor de Guaraní. Dávalos que va jugando. Este es Danilo Coronel. Abre cancha con Aldo Benítez. Maneja el lateral izquierdo. Al vacío ya picó Isidro Saldívar. Adelantado también.
Quiere jugar rápido Fabio Rolón. El motorcito Olmedo. Abre cancha Cecilio López. Lacito. Olmedo que ya va levantando. Para Brites. Gana Parodi. Danilo. Molestando a Cecilio López. En corta con el motorcito Olmedo. De zurda ya levanta para Diego Vázquez. Pone el físico ante la marca el Chori Dávalos. Lo desacomoda. Va intentando Junior Rolón. Pensaba que su compañero le iba a estar haciendo la espalda, pero se quedó César Almada. Chori Dávalos en la predicción, cargando por allí. Cabezazo al defensivo de Carlos Díaz, buscando nueva estrella. Va tocando Denis Galeano. Almada presiona Esquivel. Hay falta sobre César Almada. Al menos desde acá no me pareció falta. Pero bueno, el árbitro estaba más de cerca a la jugada. Lacito que ya juega. Este es Carlos Díaz. Recibe Denis Galeano, ex Nanagua. Díaz. Carlos. Bloqueando Lucas Alfonso. Presiona, le dice Danilo Coronel. Vos estás más cerca. Va despejando una estrella. Recupera Oscar Esquivel. Pasa al ataque. Esquivel. Toca y se muestra. Alfonso que levanta para Santiago Martínez. El arquero Donald Soto, que salió al acecho de ese balón. Va saliendo Donald Soto. Pone el físico Mariano, protege el esférico. La marca es de Aldo Benítez. Agarrón de ambos. Este es Blasito. Ya juega con Denis Galeano, que prosigue el ensanchamiento del campo de juego. Empieza César Almada. Va levantando por allí Carlos Díaz. Recepciona Rolón y le toca para Brites. Pica por fuera César Almada. Controla el zurdo. Mira el área. Se viene en el centro. Jugó sobre la línea. Está jugando Rolón. Centro atrás. Buen cierre de Lucas. Dávalos que levanta. Puntea Esquivel, mano a mano quedaron allí abajo. Cachito, presiona al medio, tocó por fuera para Isidro Saldívar, le quedó atrás al lateral izquierdo. El taco de por medio. Pensaba que lo acompañaba el jugador Oscar Esquivel. Olmedo que levanta. Para Brites, baja de pecho para Rolón. El número es que levanta la mirada. Busca con quién tocar. Rolón para Mariano. Vázquez en la marca. Está Freddy Parodi. Mariano Vázquez, Cecilio López. Está en posición adelantada. Y acá en esta, creo que la jugada no entendió Cecilio López. Mariano le estaba marcando el pase en medio de los dos. En medio de Benítez y de Parodi. Sin embargo, Cecilio López fue más por fuera y justamente eso le está diciendo ahora Mariano Vázquez a Cecilio López. Exactamente por allí, que va comunicando desde su capitán la manera de haber jugado, pero no entendía Cecilio. Y en estos últimos minutos, antes del refrigerio, antes de que los jugadores tengan momento de hidratación, estaba menguando un poco también el nivel de futbolístico, la intensidad de juego que iba bajando también. Ahora vamos a ver, le va a venir bien, bastante bien, digo, ven a ambos equipos la charla técnica por allí de Aldo Florentín, junto con los jugadores de Guaraní que se van hidratando, y por el lado de Nueva Estrella también Carlos Jara, Rivero también, el míster, que van dando la indicación correspondiente a los jugadores. Recordemos que arrancó muchísimo mejor el equipo de Nueva Estrella, fue el que buscaba en todo momento y llegaron a un gol, también gol del empate. Después Guaraní que fue sentándose de nuevo también en el partido, un Junior Argüello que está siendo bastante movedizo, siendo la pesadilla también la defensa de Nueva Estrella, que logró marcar el gol del empate. Ahora momento de hidratación, los árbitros también que van tomando agua, ya que hace mucho, pero mucho calor. Nosotros también acabamos a hidratarnos, Ale que trajo su tereré, indispensable también ahora con este calor. Después con el frío ya vamos a ver también a dejarle a nuestro tereré, a nuestro hopi también en casa, pero ahora sí, hace muchísimo calor y más. Donde nosotros nos encontramos, estamos arriba, hace un calorazo. Ahora sí, momento de hidratación. Aprovechamos también nosotros para tomar un poquito, como dijo Delia, el tereré, el agua correspondiente, porque hace muchísimo calor, Acá Delia se me dijo, dentro de poco yo voy a pasar, ¿cómo era? De bombona chocolatada, me dijiste, Delia, por el calor que hace acá arriba. Y eso ya no sé más yo, ¿verdad? A ver, ¿qué opina la audiencia?
Va a jugar Tomás Echagüe. Echagüe que ya carga. Balón queda para Santiago Martínez. Pino. Va saliendo por ahí Nueva Estrella. Despejando a Carlos Díaz. Presiona Brites. La experiencia de Freddy Parodi. Al mínimo contacto se dejó caer Freddy. Tiene Lucas. Alfonso que ya va saliendo. Sigue Luquitas, levanta la mirada. Alfonso que ya juega por fuera, se equivocó. Pero le quedó el balón a Danilo Coronel. Coronel para Aldo Benítez. El lateral izquierdo que ya juega con Isidro Saldívar. Se apresuró Isidro, se equivocó. Y ahora corresponde salida para Nuestra. Atento Guaraní en la marca. Argüello le pega. Cuidado que Nuestra también se equivocó. Tuvo para salir al contragolpe el equipo aliverde, pero no prosperó. No prosperó por allí Argüello, que decidió rematar directo a la portería de Soto. Por allí se mostraba también Aldo Benítez, pero Argüello remató directo, pasando cerca. Soto que se tiraba, pero no apeligró el remate de Argüello. Agradecemos a las personas que van mirando la transmisión por Facebook y por YouTube. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Cabezazo Lucas Alfonso. Cecilio López. Olmedo por fuera. Viene a buscar Brites. Empezando con Olmedo. Carga el número 18. Al vacío picaba Cecilio López. Cecilio que la maneja. Hay lateral a favor de Nueva Estrella. Reclama Aldo Benítez. Quiso jugar rápido Cecilio López, pero Mariano Vázquez ya estaba con marca. Olmedo carga el centro para Diego Vázquez. El taco de por medio por allí de Rolón. Balón en las manos de Echagüe. Ya se va jugando rápidamente. Este es Oscar Esquivel. Cachito que va saliendo. Esquivel que levanta la mirada. Al vacío para Santiago Martínez. Cortando Carlos Díaz. César Almada en la salida. Olmedo. Díaz. Carlos que ya va levantando. En posición adelantada. Diego Vázquez. Por allí gol de Ribereño, entonces que le va ganando 1-0 al equipo de Lucero por la Serie A. Déjame también agradecer a Embragues y Freno Dávalos de Juan José Dávalos y Laranda Limpio. Comunícate al 0991-947-941. Hércules Gym Fitness y Culturismo. Teléfono al 0991-947-941. Echagüe va levantando el arquero. Almada con golpe de cabeza, recepciona a Esquivel, propone nuevamente, bajando Díaz, Olmedo, Lacito que levanta, Coronel que también vuelve a levantar, control el pecho, Oscar Esquivel, jugando para el Chori Dávalos, la tiene el número 13, Dávalos que pisa, de zurda para Junior Argüello, no alcanzaba el número 10, pero nuevamente otro pase al vacío, donde los centrales, o la defensa de Nueva Estrella, se está viendo superada. Otro gol de San Juan Alejandro, en esta ocasión Cato Jara. Juan Jara, entonces 2-0 va ganando San Juan al equipo de 6 de enero. Otro gol también, pues 24 de Rincón. Tiene por ahí Mariano Vázquez. Corta Elías Fernández. El remate zurda de Brites por encima del arco. 24 Rincón que le va ganando entonces 1-0 al equipo de Peñón. Otro resultado también de Ribereño, entonces que le va ganando 1-0 al equipo de Lucero. David Ojeda entonces estuvo anotando. Vamos teniendo los resultados parciales, todas las estadísticas con la compañera Delia Almirón. Balón que sobrepasa a Denis Galeano y a Olmedo, sacando de zurda para Carlos Díaz, tocando a Danilo, desde el Chori Dávalos, al vacío de Primera Junior. Lacito que baja, este es Cecilio López, Lacito que levanta la mirada, a ver, no tiene con quién jugar, se dejó caer en esta, o hubo un brazo de Danilo Coronel. No entiende nada lo que le dice Argüello. El referee a Argüello, Un coazo, dice, y le miró así Junior. Olmedo. Golpe de cabeza Aldo Benítez. Tiene para ir Rolón, el número 10. Gira muy bien sobre su marca. Rolón.
Tiene 3 encima. Cecilio López. Carga, no Cecilio. Juega con Mariano Vázquez. Toque sutil del número 7. López que protege. Lo chocó de atrás Danilo. Lo chocó de atrás. Ya cuando Cecilio López protegió el balón, Danilo va y lo choca estando Cecilio López de espaldas a la jugada. La viveza también de Cecilio por allí, que lo buscó en todo momento Danilo, lo provocó y cayó Danilo Coronel, que está entrando muy fuerte, tenemos que decir, a varias jugadas ya. Se tiene que cuidar también la tarjeta amarilla, digo bien, Danilo Coronel. Mariano Vázquez se prepara para ese tiro libre. Ok, señal de paso, pelota será. Vázquez que mira el área. 2 sobre la barrera. Luquitas e Isidro. Mariano cargó. Cabezazo de Elías Fernández. Otra vez saltando por ahí Elías y Santiago Martínez despejando Parodi. Una pierna de Diego Vázquez. Luquita quiso jugar rápido, pero la jugada fue muchísimo más atrás, ¿eh? Se va a encargar de ese tiro libre Tomás Echagüe. Juega Echagüe. Almada con el golpe de cabeza. Controla para ir Rolón. Pierna levantada, pero no fue falta, ya que el Chori Dávalos estuvo muy lejos de la misma. Hasta ahí nomás le dice el juez principal a César Almada. La evolución de su compañero Junior Rolón. Almada que va saliendo. Van empezando desde atrás. Cargando el motorcito Olmedo. Fue por fuera. El partido bastante tranquilo en estos momentos. Juego rápido. Cabezazo defensivo de Fabio Rolón. Danilo que empieza con el Chori Dávalos. Levanta la mirada. Va a cargar el centro de Dávalos. Martínez que la baja para Junior Argüello. Pisa Argüello, le pega de zurda. Desvió Santi. Y mira que ingresaba muy bien Lucas Alfonso. No lo vio Junior Argüello. Soto quemando algunos segundos. Pisando Donald. Dale Junior, le dice Aldo Florentín. Va Santiago Martínez. Ahora Donald. Carga, le dice Carlos Díaz. Soto que va despejando. Peina Brites. Diego Vázquez. Ya va empezando. Cecilio López. Mariano Vázquez. Presiona por allí. Aldo Benítez. Sale Isidro Saldívar. Danilo. Coronel. Levanta la mirada. Juega con Santiago Martínez. Santi de taco para Junior. Anticipando César Almada. Justo a tiempo. Gira Richard Brites, que tuvo que bajar hasta allí para participar de las acciones. Mariano Vázquez. Lo persigue tímidamente Isidro Saldívar. Olmedo. Rolón con Díaz. Sigue Carlos. Va saliendo el central. Se complicó solito Danilo. No fue un buen pase tampoco para Santiago Martínez. No se aprovechó la situación. Presiona Junior Argüello. Olmedo que levanta. Corre Cecilio López. No llegó Aldo Benítez. Cecilio que protege. Aguanta la marca de Aldo Benítez. Mariano Vázquez que toca por dentro. Sale Freddy Parodi. Bajó correctamente Olmedo. Este es Denis Galeano, que no está teniendo mucha participación. Filtró Denis y se equivocó. Tocó Chori Dávalos para Danilo. Se equivoca Coronel. Hubo un brazo de Danilo. Vamos a ver. La advertencia, digo bien, va para Francisco Escurra.
Olmedo se prepara para la ejecución de ese tiro libre. Olmedo que levanta. Saca Parodi. Busca a Santiago Martínez. La pivoteó muy bien. Atento. Para la jugada. Esquivel. Jugó para Junior Arguello. Se muestra Santiago Martínez. Va al fondo. Arguello que engancha. Junior ya tardó muchísimo. Tiene que volver a empezar con el Chori Dávalos. Dávalos con Danilo Coronel. Lo presiona Richard Benítez. Logró girar muy bien con él. De 3 dedos para Isidro Saldívar. Saldívar con el centro. Y hace rato que lo veo rengueando al jugador Aldo Benítez. Creo que tiene que ser asistido el jugador, porque hace rato ya lo veía ahí tocándose también el muslo. En esta ya también Vázquez, que va asistiendo a su rival. Está muy sentido. Vamos a ver si es que llega a ingresar la asistencia también. Está bien, entonces se repuso, ya se levantó. Creo que está muy cansado nada más el jugador Benítez. Pero llevemos, se tiró al suelo 2 veces ya. 2 veces. Y va intensificando un jugador, pero no es Francisco Escurra, que también puede oficializar de lateral izquierdo. Tiene Luquitas, Alfonso, gira muy bien, lo persigue Denis Galeano. Danilo Coronel. Ya ingresa rápidamente el cuerpo médico de Nueva Estrella y de Guaraní, ambos. Todos van ingresando. Se desvaneció Parodi, Y realmente hace muchísimo calor y la intensidad del encuentro también suma mucho. Así es, por allí la rápida la desesperación de Vázquez que vi del jugador de Nueva Estrella, que justamente frente de él cayó Parodi, y la asistencia tanto de Nueva Estrella y de Guaraní que ingresaron ahora. Entonces hace demasiado calor, eso sí, hace demasiado calor. Ya tuvieron su momento de hidratación, pero aquí más en esta cancha parece que se siente demasiado, y más estando en la zona donde se encuentra Freddy Parodi, que recordemos que juega en el fondo de Guaraní. Justamente le toca estar por ese lado también al equipo de Guaraní. La ambulancia que ya ingresó, rápidamente ingresó la ambulancia al campo de juego. Y me gustó, por ejemplo, eso de ya la rápida reacción. Obviamente el cuerpo médico de Guaraní ingresó rápidamente, pero también el cuerpo médico de Nueva Estrella, a pesar de que no es un jugador, a pesar de que no forma parte del club, igual ese espíritu futbolístico es lo que nos une a todos, ¿verdad? Y van para respaldar al cuerpo médico de Guaraní, y una rápida asistencia para Freddy Parodi. También me gustó lo de la ambulancia, que rápidamente ya ingresó, ¿verdad? No es que se esperó. Para mí tiene que ser campeón nomás ya Freddy Parodi, porque hace muchísimo calor. Ya también la intensidad y ritmo de juego. Para cuidarlo también. Claro, pues más bien por eso, el bienestar del jugador, por la salud del jugador, es mejor que salga nomás. Yo sé que uno quiere jugar, quiere estar allí, pero muchas veces es más conveniente dar un paso al costado. Va respirando allí, pero ya se levantó. Diego Vázquez, sí, justamente cuando estuvimos mirando por allí, Diego Vázquez ya llamó rápidamente al cuerpo médico para que ingrese. Allá se repuso Parodi. Vamos a ver si ingresa nuevamente o no. Y esperemos que no, por una cuestión de cuidado del futbolista, ¿verdad? Vamos a ver si se va reemplazado o no. Vamos a ver. Va indicando que se va a jugar 2 minutos más. 2 minutos más, entonces se va a estar jugando. Juega ya Tomás Echagüe. Danilo Coronel con uno menos Guaraní. Aldo Benítez. Jugando por fuera. Cecilio López, casi. Recupera Isidro Saldívar. Olmedo.
Toca en corta con Vázquez para López. Y para ir Richard Brites. Brites que pisa. Se viene en el centro. Brites que va al vacío para Rolón Junior. Qué linda jugada. Rolón le pegó. Estrella, la pelota siempre el número 10, lo hizo Junior Rolón, un sombrerito de por medio, cuando parecía que la jugada se desvanecía, Rolón le volvió a pegar, y esta vez fue al fondo del arco de Tomás Echagüe, Delia. Excelente por allí la jugada creada por el equipo de Nueva Estrella, que después del surto de Parodi, rápidamente ellos se propusieron a ganar este primer tiempo, apareciendo el número 10, el jugador Junior Rolón. Excelente también la jugada creada por Richard Brites, el jugador junto con Mariano también apareciendo en el área rival. Echagüe, que se mostraba, que intentó, pero no, el remate potente, el número 10, Rolón, acá a marcar el 2-1 antes que termine el primer tiempo. Sale a buscar Donald Soto. El encuentro que termina en su primera mitad. Y Nueva Estrella aprovechó el hombre de menos. Guaraní que no pudo aguantar 2 minutos tras la salida de Freddy Parodi. Bueno, un primer tiempo allá donde vimos que Nueva Estrella jugó mucho mejor. Bueno, no es mucho mejor, un poco mejor que Guaraní, pero bueno, el merecimiento va para ellos, ya que estuvieron jugando mejor. Y otra genialidad de Rolón, que en la fecha pasada ya estuvo convirtiendo también, y ahora vuelve a convertir un lindo gol, haciendo primeramente un sombrerito, y después, cuando parecía que la jugada se desvanecía, digo bien, le volvió a pegar al arco Rolón, y allí anotando el gol que le está dando la victoria parcial al equipo de Nueva Estrella. Así es, Alejandro, un primer tiempo por muchos minutos bastante parejo, pero tenemos que decir que estuvo mejor que Guaraní, el equipo de Nueva Estrella, de hecho, aprovechando el tiro libre penal, también el equipo de Guaraní, que tuvo lo suyo, logró empatar con un Junior Arguello que estaba siendo bastante movedizo. Para mí, uno de los pocos jugadores de Guaraní que está rindiendo también como se debe en este primer tiempo. Y el equipo de Nueva Estrella, que como estábamos diciendo, fue superior en muchos minutos, por muchos minutos, a su equipo rival. No decimos que por mucho, ¿verdad? Pero sí, y lo importante son los goles, ¿verdad? Los partidos se ganan con goles, no importa si jugás bien, si jugás de maravilla, pero si no anotas los goles también no tiene mucho que reflejar tu buen juego a nivel de equipo individual. Pero el equipo de Nueva Estrella, que hizo lo más importante marcando los goles, un Mariano Vázquez de penal y un Junior Rolón, entonces el número 6, 10 digo bien, que estuvo marcando el gol antes que termine el primer tiempo, aprovechando también con un jugador más el equipo de Nueva Estrella, porque tenemos que decir que Parodi salió en esos minutos que faltaban, se cayó, tuvo un golpe por el calor también Parodi, y ya no va a ingresar en este segundo tiempo. Tengo entendido que va a ser el número 14 que va a ingresar Cañete, va a ingresar también sustitución de Freddy Parodi, que nos asustó a todos, pero ya se repuso, ya está en la banca, está sentado ya Freddy Parodi, dándole lugar también a Cañete, que va a ingresar y va a ser el capitán también, que muchas veces fue capitán en el equipo de Guaraní. Entonces 2-1 va ganando el primer tiempo el equipo visitante, el equipo de Nueva Estrella.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es la segunda parte del compromiso. 2-1. Va ganando Nueva Estrella, compañera Delia Almirón. Así es, Alejandro, saludos renovado a toda la audiencia. Ya estamos listos para el segundo tiempo entre Guaraní y Nueva Estrella. 2-1. Va cayendo el equipo local, el equipo de Guaraní, ya con 3 variantes. Ingresó con la número 14 Adán Cañete. Se retiró Freddy Parodi con una lesión también. No lesión, sino que nada más para cuidar también al jugador. Entonces, por prevención. Así mismo, ingresó también con la número 23 José Medina. Ingresó por Rodrigo Dávalos, también ingresó Ignacio Paniagua por Aldo Benítez. Tiro libre para Nueva Estrella. El centro, remate que va Echagüe, va proponiendo nuevamente por allí. El número 3, Fabio Rolón. Fue un disparo de zurda que complica al arquero Tomás Echagüe. Guaraní versus Nueva Estrella, gana 2-1 el albiverde. Denis Galeano, Lucas Alfonso. Va reventando Lacito. Lucha de Fernández, golpe de cabeza. Baja de pecho para Neguella, va cargando. Denis Galeano, peina Lucas Alfonso. Este es Blasito Olmedo. Olmedo para Mariano Vázquez. Vázquez con Olmedo. Se proyecta Cecilio López, se viene en el centro, anticipando Isidro Saldívar. Gol de 1 de mayo, también tengo los resultados parciales, vamos a estar diciendo. Peñón que va cayendo 1-0 contra 24 de septiembre Rincón. Ribereño le va ganando 1-0 a Lucero. 1 de mayo que ahora anotó un gol, entonces le va ganando 1-0 a Colón. 6 de enero va perdiendo 2-1 entonces contra el equipo de San Juan. Guaraní y Nueva Estrella en este partido 2-1 va ganando el equipo visitante. Se va a ir al centro de Mariano Vázquez, que ya cargó. ¡Cabezazo! Ganaban el salto Carlos Díaz. Por la serie C, Río Salado que le va ganando 2-0 a 24 de Citervita Puamí. Inter Ñupotu 0-0. Cerro Corá que va perdiendo 3-1. Le va ganando entonces Sudamérica a Cerro Corá. Cerro Corá anotó primero. Sí. Y Sudamérica ahora lo dio vuelta. Lo dio vuelta. Hicimos otro gol de primero 2-0 va ganando primero. ¿Hace cuándo llega 1 de mayo? ¿Era 16? 16 porque tiene... 13 segundos. ¿Verdad? No, tiene 14. 14. 17. Ah, sí, empató contra Guaraní la fecha pasada, 14. Sí mismo. Almada. Coronel por fuera para Oscar Esquivel. Tasco de Vázquez. Richard Rites que va. Los persigue Danilo Coronel. El brazo de Danilo, Está jugando muy... Sí, tiene ya amarilla. Hace rato ya le sacó amarilla, ¿o no? Eso justamente preguntaba hace rato porque el asistente hacia acá decía tarjeta amarilla, le decía a Danilo Coronel, ahora le muestra una tarjeta amarilla. Pero para mí que no tienen anotado, por eso ya no vemos la tarjeta roja. Entonces la primera amarilla de Danilo Coronel. Le mandamos un saludo a Juan Benítez. Sí, yo también ya pensé que tenía amarilla porque justamente en una jugada cuando él salió afuera y estamos anotando algunas cosas, el árbitro, justamente que está enfrente de nosotros en línea, le dice, o sea, él le responde, ¿por qué tarjeta, profe, si yo estaba en el suelo? Intercambiaron un poco de palabras, no pudimos confirmar, pero entendimos que tenía tarjeta, pero finalmente no fue así, y ahora sí recibe su primera amonestación, Danilo Coronel. Mariano Vázquez se prepara, cargando Vázquez, cabezazo de Adán Cañete, una falta en ataque. Reclama Echagüe, pero ahí reposición a favor de Guaraní. Cañete, sale a buscar Oscar Esquivel. Recuperó Olmedo, aguanta la marca Richard Rites, buscando conectar con Cecilio López. Damos un saludo a Silvia Enciso, un saludo también para Juan Benítez que nos va apoyando también por aquí en el TikTok. Cecilio López, ya juega, Olmedo que devuelve, López, Olmedo levanta. ¿Quién busca? Es Brites. Pone el físico, lucha Brites, recupera Pitbull. Estaba muy marcado y rodeado
El lateral favorece a Guaraní. Va a jugar Isidro Saldívar. Carga Saldívar, peina Esquivel. Olmedo que ya va jugando. Este es Danilo. Giró muy bien sobre su propio eje Coronel. Esquivel que juega para Isidro Saldívar. Tiene el zurdo. Saldívar, levanta la mirada. Saldívar que ya juega. Cabezazo por allí del número 8. Carlos Díaz. Retrocede Elías Fernández. Ya juega con golpe de cabeza. El goleador en el equipo de 1 de Mayo, entonces Miguel Silva, que va marcando los 2 goles. Primero entonces que le va ganando al equipo de Colón 2-0. Colón que no se va despertando, Delia. No tiene ningún punto todavía, ¿no? Colón que tiene, vamos a confirmar, un punto. El centro que va al segundo palo, la baja Esquivel Argüello. Fue bloqueado por Fabio Rolón. Isidro Saldívar para Oscar Esquivel. Tiene cachito. Esquivel va empezando. Coronel, el pitbull que ya juega. Este es Paniagua, que ahora oficializa el lateral derecho. Paniagua. Avanza Paniagua. El centro que va. Cabezazo de Rolón. Tiene el pitbull, le va a pegar. Prefirió jugar. Retrocede Vázquez, pone el físico. Filtró el pase de Danilo, pero no llegó Oscar Esquivel. ¿Cuánto va? Nos van preguntando. 2-1. Gana el equipo de Nueva Estrella. 2-1 va ganando, Le mandamos un saludo a Crispina Ayala de la radio 780 1 de marzo, dice. De la mega cadena entonces. Muchísimas gracias. Un saludo para Crispina Ayala. Gracias por mirar nuestro live. Querido colega, acá ya le seguimos a Crispina Ayala. Yo lo conozco porque veo Deporte Total, veo la mega cadena y lo conozco muy bien a Crispina Ayala. Llega por allí Paniagua, el arquero Donald Soto y el manotazo Salvador Delia. Mira, excelente lo de Soto porque es grande Paniagua, pero en ningún momento dudó de su capacidad. Donald Soto salió y defendió a muerte su pórtico, que va ganando, sigue ganando 2-1 Nueva Estrella. Va saliendo por ahí Rolón. Buen respaldo del chico que ya estuvo jugando la fecha pasada. El número 23, José Medina. Díaz, Almada, revienta. Alfonso con golpe de cabeza. Medina se equivocó. Va saliendo Blasito Olmedo. Brites, aguanta, presionada en Gabriel Cañete. Rolón que levanta, ya va retrocediendo por allí Isidro Saldívar. Gracias, dice María Cristina. Aguante 1 de Mayo, dice Johnny, nuestro gran seguidor. Primera Cepio es, dice. No, Liga Limpeña de Fútbol. ...2-1 va ganando el albiverde. Me sorprendió esa jugada, Delia. ¿A dónde llegó Paniagua haciendo lateral derecho? No, lateral derecho. Sí mismo ingresó bastante bien por allí. Eso también me gustó mucho de Paniagua. Digo bien, que no desaprovechó por allí la oportunidad que está dándole también el profe Aldo Florentín, que se mostró en esa jugada, pero excelente también, muy inteligente. Soto, que lo esperó hasta el último momento, que fue aguerrido y fue, con todo eso justamente destacaba de Soto, que es bastante chiquitito él, a comparación de Paniagua, que es grande. Pero igual, el Soto salió de muy buena manera y sigue defendiendo el 2-1 a su favor. Algo que veo también por el lado ahora, por el lado derecho, el Esquivel, que no puede pasar de la defensa de Nueva Estrella en este segundo tiempo. Es la tercera vez que le va ganando el número 3. Sí. Sí mismo Rolón, que va marcando muy bien. Como lo mencionaba, la tercera vez, y entonces ellas puso su físico Rolón, porque sabe que en velocidad no le va a ganar a Cachito. Esquivel es muy rápido, es muy picante, entonces bueno, usa su mejor recurso, que es la potencia física. El número 3 de Nueva Estrella, el jugador Rolón. Alfonso, Lucas que carga, cabezazo justamente de Rolón. Denis Galeano Junior.
Junior Rolón por fuera para Mariano Vázquez. Va picando el número 7, lo persigue Lucas Alfonso. Sigue Mariano, sigue Vázquez, lo desacomodó Lucas. Recuperó nuevamente Mariano, Isidro Saldívar roba al suelo. Mariano que protege, Mariano que cubre, no hay falta. No hubo falta. Reclamo Mariano Vázquez, pero no hubo falta en ninguna ocasión de Elia. No hubo falta, excelente por allí la asistente también, de una chica por el lado derecho que vamos viendo también, la asistente técnica, la asistente, la árbitra, digo bien, por allí que Mariano protestó, pero para mí no hubo ninguna falta, ningún toque por ese lado. ¿El partido de 24 cómo va, Delia? Se confirmó. 24 de Itapuamí, no sé si tenía libre hoy. Río Salado le va ganando 4-0 a 24 de Itapuamí. A Río Salado le va ganando 4-0 a 24 de Itapuamí. El otro 24 de Rincón que le va ganando 1-0 a Peñón. Y 24 de Rincón le gana 1-0 a Rincón. 24 de Rincón le gana 1-0 a Peñón Crispín Ayala. Y ahora otro gol de Ribereño, 2-0, entonces le va ganando a Lucero, gol de Soto. Ahí está. Ribereño que está muy bien también, Delia. Está muy bien, puntero en su serie. En la serie, vamos a ver la serie A, Ribereño con 11. Peñón con 9, Nanagua con 7, 24 de Rincón con 5, Lucero con 1. Eso hasta la fecha anterior. Ahora después vamos a estar controlando también cómo va la tabla de posición en cada serie. Ahí está. Ya resolvimos la duda del amigo y colega Crispín Ayala. Albert Martínez. Hola, bro, me dice, ¿cómo andamos, Albert? Este es Danilo. Se frustra Danilo. Ahora va a jugar Isidro Saldívar. Carga Isidro. Anticipando por allí. Rolón, el número 3, que para mí está haciendo un buen partido, Delia. Me gusta mucho el compromiso y partido que va realizando por allí Fabio Rolón. Fabio Rolón, así mismo, el otro Rolón, pero en esta ocasión Fabio Rolón número 3, como estaba diciendo, viene marcando demasiado bien a Esquivel, que no puede hacer su juego, su rapidez también, que usa muy bien su físico Rolón. El centro que va de Esquivel, cabezazo, Elías Fernández la bajó para Coronel, de cabeza está Lucas. Donald Soto, el chico que hice presente, Elia. Así mismo, primero pegó en el palo, por eso se agarra la cabeza Luquita, y excelente el rebote que le quedó a Soto, que no dudó en sostener el balón, quedarse con él. La seguridad de Soto es lo que me gusta del primer tiempo, le da esa seguridad a su equipo, por más que le haya ya anotado un gol al cuello, pero después todo bien con Soto. Donald Soto que ya domina. Pegó primero en el palo entonces, Elia. En el palo y el rebote le quedó a Soto. Ya. De esta visualización vi que el arquero, pensé que Donald fue el que atajó directo el rebote. Entonces pegó primeramente en el palo. Igual estuvo atento el arquero juvenil, Saca Paniagua. Díaz con golpe de cabeza, Almada que la baja, aguanta Rolón, protege bien el esférico, lucha Paniagua, Almada que va saliendo, pisó en la salida, Rolón que pone el físico, tiene por ahí Medina que avanza, Medina que sigue, Medina que toca para Santiago Martínez, el centro que va, Medina le va a pegar, Soto el arquero, sigue el ataque. Retrocede Mariano Vázquez, partidazo que vamos teniendo de ida y vuelta, Oscar Esquivel. Diego Vázquez, pica Vázquez y se va, lo persigue Elías Fernández que llegó a tiempo. Qué pique le metió Elías Fernández, Elia, Fue más rápido Fernández de Vázquez que por allí ya le esforzó, como se dice, no pudo llegar al balón, excelente lo de Elías Fernández, pero déjame felicitarle a Soto, se está luciendo en la portería de Nueva Estrella, una de las figuras para que el equipo de Nueva Estrella siga ganando el partido 2-1. Golpe de cabeza de Rolón. Olmedo. Por ahí se equivocó Cecilio López. Ataca Guaraní. Isidro Saldívar que pisa. Saldívar que levanta la mirada. Carga o no el centro. Saldívar. Pegó el Mariano Vázquez. Pegó en la mano de Mariano. Déjate de joder, le dice al árbitro Vázquez. Está reclamando. Esta dupla, dice Cristian Alfonso, Elia. Nuestro gran amigo Cristian Alfonso, también colega
de profesión. ¿Cómo andamos, Cristian? ¿Todo bien? Tiro libre para Guaraní. Preparándose. Lucas Alfonso, que se encarga de todos los tiros libres, Delia. Sí, Luquita, que volvió con todo, está siendo el jugador de los tiros de esquina, tiro libre a favor de Guaraní. Un saludo para Cristian Martín Jiménez. Alfonso, golpe de cabeza de Vázquez. Diego que se cruzó justo a tiempo. Gol, dice acá Cristian Martín. Oscar Esquivel. Va cargando Cachito. Cabezazo por allí. Despeja Almada. Pide penal. Argüello. Paniagua. Con el centro. Nuevamente se desvió por el camino. Le pega Junior. Por encima del arco la media volea de Junior Argüello, Delia. La media volea del número 10 Junior Argüello por allí remató directo al pórtico de Soto. Soto que quedó sentido lastimado después del salto por allí, que no quiso arriesgar también su pórtico Soto. Ya se va el árbitro y va a pedir asistencia entonces para el portero. Hizo un viaje de Semana Santa y pasé por un... Sentido el arquero Donald Soto. Ya ingresa al cuerpo médico de Nueva Estrella. Yo aprovecho este tiempo para agradecer a Embragues y Frenos de Dávalos, de Juan José Dávalos, Isla Aranda Limpio, comunicate al 0991-947-941. También agradecemos a Hércules Gin, Disney Culturismo, teléfono al 0991-947-941. Por allí entonces los jugadores también que aprovechan para hidratarse un poco, que hace mucho calor, ya desapareció, entró, como se dice, el sol, pero igual se siente el calor. Soto entonces está siendo asistido, quedó sentido. Soto también, un jugador de Nueva Estrella que aprovecha también, pide asistencia. Todos los jugadores que con su botella directo van, cuando tienen algún tiempito, aprovechan. Cada uno con su mano con la botellita de agua por el calor. Está bien también hidratarse. A ver también una variante. Vemos en el equipo de Nueva Estrella que se va preparando una variante. Se trata del jugador con la casaca número 14, Marcelo Ferreira. Entonces que se va preparando. Vamos a ver quién va a dejar el campo de juego. Se va a venir un cambio. Va a ingresar Marcelo Ferreira, ex Nanagua también. Si no estoy equivocado, digo bien, ya estuvo jugando por Nueva Estrella. El lateral derecho. Despeja Soto. Peina Denis Galeano, cabezazo de Lucas Alfonso, se la entregó a Mariano Vázquez, Vázquez de zurda, para Diego, choca con Elías Fernández, pone el físico, Elías, ya hubo falta. Ahí Delia ya nos informa por quién se retira. Sí, se va a retirar el jugador Richard Brites, el número 11, entonces va a dejar el campo de juego para darle lugar a su compañero, que va a ingresar con la número 14, Marcelo Ferreira. Se realiza la variante, ingresó ya Marcelo Ferreira, se retiró Richard Brites de buen partido, también pelando mucho allí arriba. Ya jugó Tomás Echagüe. Salta por allí Santiago Martínez. Peinó para Oscar Esquivel. Esquivel que ya jugó con Junior Argüello. Acá tenemos los comentarios para leer, compañera Delia Almirón. Saludamos a Walter Orrego, también a María Jiménez. Vamos, Guaraní. Anticipa Adán Gabriel Cañete. Retrocede también por allí Danilo Coronel. Elías Fernández que ya juega. El salto de Cecilio López.
Controla o juega rápidamente Mariano. Tocó Olmedo. Mariano Vázquez que gira. Vázquez que ya jugó para la proyección de Cecilio López. Llega primero Cecilio. Asimismo López mano a mano con Adán Gabriel Cañete. López Camaga. El centro al área. Echagüe que descuelga. Echagüe que ya juega con Medina. Empieza Medina con Paniagua. Va saliendo Ignacio. Paniagua que busca, Paniagua que quiere. Cargó rápidamente para Junior Argüello. Tiene Junior, el arquero. Dominando Donald Soto. Casi llegó también Junior Argüello, Delia. Casi llegó el número 10, pero excelente lo de Soto, que salió, anticipó bastante bien y por allí se le fue un calzado al jugador Fabio Rolón. Está jugando con un solo botín, Rolón. Pasámela un poco, le dice Almada, esperar ratos ahí. Y yo aprovecho para contestar, para responderle a Jazmín, que nos va preguntando cómo va el partido de Ribereño. Va ganando Ribereño 3-0 al equipo de Lucero. Excelente la transmisión y el mejor relator deportivo, el limpio Alejandro Martín. Amo por mucho más éxito siempre, dice Mauricio Colmán. Entonces saludito para Ale, que va dejando también. Vamos, fuerza para mi hermano Marcelo Ferreira, dice Agustina Ferreira, que acaba de ingresar justamente Marcelo. Vamos, Nueva Estrella, dice Esteban Areco, aguante Nueva Estrella. Y mancha verde de cualquier momento, dice Christopher Ocampo. ¿Cómo va Lucero Ribereño? Va perdiendo Lucero 3-0, va ganando el equipo de Ribereño. Le mando un saludo y un gran abrazo a mi tío Mauricio Colmán, actual presidente de la Escuela de Fútbol del Sportivo Colón. La semana pasada estuvieron haciendo entrega de indumentaria para los chicos de la Escuela de Fútbol justamente, y ver esos rostros de felicidad de Elia fue algo muy lindo, porque un chico siempre espera tener su indumentaria para jugar, para disputar los compromisos, y ver ese rostro o esos rostros de felicidad fue algo muy lindo, Así que sigan los éxitos para la comisión directiva de la Escuela de Fútbol del Sportivo Colón. El centro de Medina, el segundo palo. Cecilio López, ya va saliendo. Le respondo a Norma Romero, que va preguntando cómo el partido de Sudamérica. Va ganando 3-1 al equipo de Cerro Corá. ¿Está? Y Primero de Mayo, que sigue ganando 2-0 al equipo de Colón. Me van a confirmar acá, Delia. Posiblemente se suspenda el partido de Ribereño Lucero. Sí, justamente iba a dar esa información. Asimismo, Ribereño, que se va suspendiendo momentáneamente el partido. Tengo entendido una información que los árbitros ya entraron al vestuario y que no están saliendo los árbitros. Así que vamos a estar también informándonos mejor y poder brindarle también la precisa a toda la audiencia de Wiccan. Pero sigue ganando 3-0. Pero sí, va suspendiendo, va siendo entonces el partido suspendido hasta el momento, pero sigue ganando 3-0. Y qué pena que siga ocurriendo eso. Yo sé que la frustración futbolística te pone los nervios de punta, ¿verdad? Pero bueno, para ya agredir también ya sobrepasan los límites, ¿verdad? Yo sé, en el fútbol suele pasar eso, pero no debería pasar. Porque así como todos, el árbitro o el referee también es un ser humano y también se va a equivocar. Se equivoque 1000 veces, es un ser humano. No hay nadie que sea perfecto, compañera Delia. Así me tengo entendido que lo tocaron al árbitro, por ende también está interrumpido momentáneamente ese partido. Vamos a ver si se llega a suspender también. Tenemos el gol de Balmori, 3-0 va ganando Primero. El centro al área, saca Almada, contragolpe de Nueva Estrella, revienta Junior Rolón. Adán Cañete controla el pecho. Cañete que juega por fuera. Ignacio Paniagua que ya va proponiendo. Paniagua para Medina. Tiene Medina. Mano a mano con Almada. Cierra muy bien César. Paniagua en corta. Tiene Medina. Juega para Lucas Alfonso. No entendió la jugada Medina. ¿Cuánto va nuestra? Me pregunta Rodrigo. 2-1 ganando. Rodrigo Ortiz, Jaicue. ¿Te parecía a Damián Bobadilla Capeje? Aquí perdió, disculpame Delia, aquí perdió Gimnasia La Plata contra Huracán, dice la
Liga Argentina. Ahora sí, Delia. Así mismo le voy a responder también a la audiencia. Iván Balmori fue autor del tercer gol del equipo de 1 de mayo, que va ganando entonces 3-0. Y así más puntero que nunca, con 17 puntos primero. 17 unidades. Hasta ahora hemos perdido todavía 1 de mayo, Delia. Invicto. ¿Tiene cuántas fechas se jugó? Son 7 ya. 7. Tiene, vamos a... 1 a 2 empates, 3 empates. 1 a 3 empates. Tiene por ahí 1 de mayo. Este es Adán Gabriel Cañete, ya va jugando. Empieza por allí Coronel, devuelve Cañete. El Pitbull que va saliendo, levanta la mirada. Pide Paniagua, que está sin marca por la banda derecha. Esquivel, nadie levanta la mirada, grita Paniagua. A los 4 vientos grita Paniagua, pero nadie lo está viendo. Elia Fernández ya jugó. A todo el solo Elia, Paniagua, ya mira el área. Paniagua con el centro, con rosca al segundo palo, la bajó por ahí Santiago Martínez. Le va a pegar Junior al huello zurdo. Paniagua, que como dije, Delia, es naturalmente central, pero de lateral derecho está, inclusive diría que juega mucho mejor que de central, siendo lateral derecho. Va a la calcular, Delia. Mañana Monterrey la calcula y suena. Tiene 2 empates nada más. Primero un empate contra Guaraní, y en la primera rueda también hubo un empate, no me acuerdo contra quién equipo, pero 21 puntos aproximadamente debería haber ya acumulado también, pero tiene 17, una campaña muy buena de 1 de mayo, tenemos que decir, por esta serie, que anteriormente fue rival de Guaraní, que fue un partido donde terminó en empate 0-0, un punto que le sirve bastante bien, como los 14 puntos, ahora va ganando 3-0, contundente también. Todavía no terminó, pero podemos decir que con ese punto, con los 3 puntos, va a acumular 17 puntos y va a ser el puntero absoluto en esta serie. ...27 minutos de juego... ...cargando Echagüe... Martínez que la baja para Junior Argüello... ...se puede ir el empate, le pegó Junior... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡Pero qué golazo! Acaba de anotar Junior Argüello, señoras y señores, de espalda al arco, le pegó directamente al ángulo donde no alcanzaba Túnel Soto, y Guaraní que empata el compromiso, Elia. Qué lindo gol acabamos de ver, y de vuelta otro golazo acaba de marcar el número 10, Junior Argüello, bien por Tomás Echagüe, que fue a buscar directo a los jugadores que juegan en punta, se topetó con el jugador Junior Argüello ya marcando su segundo gol, doblete del número 10, y los dos fueron lindos goles, golazo por allí, que fue a festejar con el público de Guaraní, que fue a festejar con sus compañeros. Ahora momento de hidratación y empató el equipo aurinegro 2-2 el partido, y ahora sí se viene un partidazo. Guaraní que va a querer dejar los 3 puntos en casa y el equipo visitante que va a querer llevar los 3 puntos. Dos a 2 este compromiso, lo empató Guaraní. Por ahí está muy nervioso Diego Vázquez. Le va diciendo las cosas con mucha euforia a Carlos Díaz. Muy, pero muy nervioso Diego Vázquez. Acá me van ayudando Elías Quintana. Me dice que Paniagua es gol lateral derecho de oficio. En Guaraní nomás le hacían jugar de central por su corpulencia física. Entonces me dice que es luego, entonces, lateral derecho de oficio. Desde hace tiempo yo lo veía jugando más de central,
Por eso calculaba que era justamente central, pero no, es lateral derecho de oficio y que acá en Guaraní lo estaban utilizando como central. Bueno, y se nota luego por el Delia, finalmente, que por la banda derecha es donde él se siente más cómodo. Y eso veníamos preguntando en muchos partidos ya, ¿verdad? Que va resaltándote en esa posición, entonces es de naturalidad, entonces de oficio, como se dice, su puesto también. Y bien por Paniagua, que ingresó y cambió también un poco la manera de jugar del equipo de Guaraní. Por allí vemos que el árbitro va repartiendo una tarjeta amarilla. Vamos a confirmar para quién, si fue para el jugador de Guaraní, si fue para el jugador de Nueva Estrella. Y si no estoy equivocado, Delia, este Paniagua no era el que jugaba en Cerro Cora el año pasado. No sé si te acuerdas. No me acuerdo, no te quiero mentir. Porque Cerro Cora había un Paniagua también en el lateral derecho. Sí, me dice Juanra. Entonces, no me estaba acordando de que era él. Ahora sí, Paniagua es lateral derecho. Cerro Cora jugaba de lateral derecho. Acá me confirma Juan Ramón Colmán. Me olvidé de ese pequeño gran detalle sobre Paniagua. Va a jugar César Almada. Empezando con Carlos Díaz. El número 8 que ya va cargando. Controla Diego Vázquez, ya jugó con Rolón. Devuelve la pared, Vázquez. Mandaré un saludo a Ángela Ruidía, que dice saludos, Alex, vámonos ahí. Mandamos un saludo a nuestra... Un saludo para Ángela Ruiz Díaz, la gran productora de Canal 13, nuestra colega también. Vamos, no entonces, el apoyo para el Verde. Va Medina. Medina que intenta desbordar. Atento Denis Galeano. Denis que logra salir. Almada que va generando espacios. Carga por allí Olmedo. Choca Mariano Vázquez, quien ya está amonestado. Almada buscó de zurda. Mariano Vázquez que protege el balón. Pica Beni. Se barrió muy bien Paniagua. No hubo falta. ¿Cuál es tu problema? Le dice a Rolón, el árbitro principal del encuentro. Cállate más o comes la amarilla. Hay cambios de Delia en Guaraní. Así mismo, se retiró con la número 16 el jugador Esquivel, ingresó con la número 17 Jonathan Aranda, la cuarta modificación en Guaraní. Golpe de cabeza de Rolón. Cargando Olmedo. Los tres jugadores de Nueva Estrella están en posición adelantada, pero ahora llenó Marcelo Ferreira. De 3-2 para Junior. Tocó para el medio. Vázquez tiene Ferreira. No se pudieron terminar de acomodar. Cabezazo de Denis Galeano. Mariano Vázquez. Sigue Mariano. Vázquez que busca. Y empezó completamente con Donald Soto. Retrocedió hasta el fondo Mariano Vázquez. Y Carlos Infranque te va respondiendo también, dice sí, el año pasado estuvo jugando en Cerro Corá, dice muchísimas gracias a toda la audiencia que va ayudando también con cada duda que tenemos. Va saliendo Carlos Díaz, ya jugó con Cecilio López. A ver, cartulina amarilla para Junior Argüello, reconoce su error, pero en teoría tendría que haber dejado seguir la jugada el árbitro por la ley de ventaja. Y después sí, a molestar a Junior Argüello porque también correspondía. Ya va jugando Nueva Estrella. Baja Rolón. Toca Lucas Alfonso. Sigue Luquita. Alfonso por fuera. Controla Esquivel. Alfonso dejó pasar. El Pitbull ya juega con Paniagua. Va dominando el lateral derecho. Paniagua carga el centro con Rosca. Llega por allí Aranda.
Qué lindo centro tira Paniagua, Delia. De esos laterales que no hace falta y mucho en el fútbol paraguayo. Así es, excelente el centro de Paniagua, que tenemos que decir, y como estaba repitiendo hace rato, ingresó bastante bien de Paniagua, cambió la cara del equipo de Guaraní, el juego diferente también, que le dio otro toque, le tenemos que decir, al equipo de Guaraní. El ingreso de Paniagua, excelente el centro. Aranda, que llegó ya muy pasado también el centro, o sea, el cabezazo que metió Aranda, otro recién ingresado también, que ingresó por Esquivel. No levantó la mirada por completo el Pitbull. Está avanzando por derecha y solamente Paniagua. Yo creo que Guaraní, esta zona es la que tiene que explotar, Delia. Por completo. Sí, el de Paniagua. Porque Paniagua, al no poder avanzar más de 3/4 de cancha, ¿qué hace? Te carga el centro, te carga el centro, te carga el centro. Y no es que tira mal, tira todos los centros que estás tirando. Va llegando a destino y como corresponde. Entonces creo que Guaraní tiene que jugar más hacia este lado. Porque Paniagua, aparte de también tirar buenos centros, siempre está solo. Nunca nadie lo está presionando al lateral derecho. Se va a venir una variante en Nueva Estrella. Sí, nos vamos, Jesús Manuel. Gracias a Liz Yajari por seguirme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Número 10, escuché, Delia. Sí, ahí ya tenemos ya. Se va a retirar Junior Rolón. Va a ingresar con la número 19 Giovanni Guerrero. Entonces ingresa por el autor del segundo gol de Nueva Estrella, Junior Rolón. Ingresa entonces el número 19, repito, Giovanni Guerrero. Casi 500 personas por Facebook y más de 200 por YouTube. Un alcance de 700 a 800 personas. Entonces vamos teniendo. Gracias por la preferencia a todos nuestros queridos seguidores. Lucas Alfonso, que ya juega. Paniagua ya va cargando. Corre Junior Argüello. Llega Almada. Junior lo va a encarar. Hace la espalda para Medina, se barría Denis Galeano, presiona Alfonso, Medina con el centro, bloqueó Almada, evita que se vaya, ganó Medina. Y recuperó sin falta por allí César Almada, al borde de que sea penal. Saludo a mi amiga Delia, dice Liz. Delia. 2-2 a Matu el compromiso. Va cargando Soto. Peina Mariano Vázquez. Llega o no llega Marcelo Ferreira. Ya tiene el balón en posesión Tomás Echagüe. Otro gol de primero. Ovidio Torre apareció 4-0, va ganando. Ovidio Torre apareció entonces. Torigol. Anotando para 1 de mayo. Gol de Cerro Corá. El segundo gol entonces Cerro Corá. 3-2 el partido entre Sudamérica. Y Sirio Saldívar no pudo controlar. Retrocede Jonathan Aranda. Ya se fue el balón de Johnny. No se apura Cecilio López. Cuando Cecilio. Tiene por allí Danilo. Coronel. Pisa. Ya carga. Jonathan Aranda que sigue por la banda izquierda. Aranda que se frena. Juega al medio. Alfonso. Grita Paniagua. Avanza. Y ya controla el número 5. Paniagua que maneja. Paniagua que ya carga. Otro centro para el Pitbull. Cabezazo de Marcelo Ferreira. Retrocede Cecilio López. Presiona Pitbull Coronel. Falta. Jugó fuerte de abajo el volante de Guaraní. El partido de Río Salado versus 24 de septiembre, digo, Benita Puamí, va ganando Río Salado 4-0. Hubo falta en ataque. Va a salir Guaraní. ¿Cuántos minutos de juego tenemos, Delia? 39 de juego tenemos el segundo tiempo. 39 minutos de juego. A 6 del final, más lo que se agregue. Va cargando Rolón.
Busca por allí Danilo. Va saliendo Jonathan Aranda. Cortó muy bien Cecilio López. Va a reponer Guaraní desde el saque lateral. Isidro Saldívar. Devuelve de pecho. Santiago Martínez. Balón aéreo. Salta Carlos Díaz y gana. Pero le queda el balón a Lucas Alfonso. Alfonso de zurda. Rozando el palo izquierdo de Soto, Delia. Y Soto, que se lanzaba, se tiraba, pasó muy cerca de su portería justamente el remate, pero no le dio tanta potencia, tanta fuerza a su remate Luquitas Alfonso. Se van a venir dos cambios en el albiverde. Ahí están los cambios que se van a estar realizando y los que van a estar ingresando. Ahí está. El 7 se retira Mariano Vázquez, autor del primer gol. Ingresa con la número 16 Blas Rivero. Se retira con la número 6 Denis Galeano. Va a ingresar con la número 17 Agustín Morel. Entonces la cuarta variante ya también del equipo de Nueva Estrella. Ya se realizaron las variantes. Se retiró Vázquez y ya ingresó Blasito Riveros. Terminó entonces el partido de Inter, 2-0 lo ganó al equipo de Ñupotú. Inter le ganó 2-0 a Ñupotú. Va a intentar por ahí Jonathan Aranda, se mete por dentro de Aranda, tocó. Pitbull giró sobre su propio eje. Argüello pivoteó. Alfonso que no alcanzó. Va tocando para Paniagua. A Brito le dice a Medina. Medina que está rodeado por tres jugadores. Le quitaron muy bien por allí. Ya se va saliendo. Elías Fernández retrocede. Carga Fernández. No le pegó bien Elías. 2-2 este compromiso. Y va quemando todas sus modificaciones, también toda su variante del equipo de Guaraní. La quinta modificación se prepara el número 22, Juan Méndez. Pocho que va a ingresar. Riveros. Va tocando y se va mostrando. Avanza Nueva Estrella. Ataque peligrosísimo. El cambio de frente. Tiene que retroceder Marcelo Ferreira y ya no llega. El volante por derecha de Nueva Estrella. Danilo, dice Pocho. Saca entonces un mediocampista y mete un atacante. Ahí está. Se retira entonces el mediocampista Danilo Coronel. Ingresa Juan el Pocho Méndez con la número 22. La última modificación, la última variante de Guaraní. No le gustó para nada el cambio al Pitbull Coronel de Lea. No estaba jugando mal realmente, pero bueno, hay que sacrificar posiciones para buscar un resultado favorable. Va tocando y tocando Nueva Estrella. Este es Riveros. Olmedo, perdón. De taco. Va intentando el albiverde. Buena marca de Paniagua. Ignacio Paniagua que ya va a jugar. Espera un rato el árbitro del compromiso. Díaz. Finalmente dejó seguir. Elías Fernández con golpe de cabeza para Jonathan Aranda. Lo posicionará Johnny. Tocando Méndez. Buena triangulación. Argüellos con dificultades. Despeja Cecilio López. Y Nueva Estrella que ya está conforme con el empate de Elia porque así estaría llegando a 14 unidades. Nueva Estrella, ¿puede ser? No, a 10. 10. ¿Quién? Tiene 9, Nueva Estrella tiene 9, Guaraní tiene 8. San Juan es el que le sigue a 1 de mayo con 10. Ya, ahí está. Cabezazo de Méndez. Un resultado favorable en una cancha muy pero muy complicada. Va sacando
Nueva Estrella. Se juega rápido. Pivotea Vázquez. Lindo envío. Posición prohibida. Por allí. El brazo de Paniagua, Se vio el brazo de Paniagua. El árbitro lo calma nada más. Martínez que peina para Junior Arguello. Presiona Junior. Sacando Carlos Díaz. En la búsqueda está el número 19, Giovanni Guerrero. Sigue Guerrero. Desborda Nueva Estrella. Intenta por allí el jugador Agustín Morel. Morel que levanta. Vázquez que la baja. Está Rivero. ¡Gol! ¡Qué verdadero golazo de Blasito Riveros! Donde la mandó a clavar el número 16. La bajó muy bien Diego Vázquez. Y Riveros, que no defrauda, que no decepciona. Y Nueva Estrella se va a llevar los 3 puntos de Mbayuedelia. Excelente lo de Giovanni, que empezó la jugada, buscó a su compañero Agustín Morel. Morel filtró el balón y quien apareció, Vázquez, que le bajó muy bien al número 16, Blas Riveros, marcando un golazo. El gol de la victoria estaba en la banca de Nueva Estrella. Ingresó Rivero, ingresó Giovanni Guerrero, ingresó Morel. Los 3 jugadores que participaron en la jugada del jugador Blas Riveros. Por Rivero, Nueva Estrella va ganando 3-2. Es la segunda o tercera pelota que toca Rivero, Delia. Y ya la mandó en el fondo del arco. Qué golazo de Riveros será. Qué golazo de Riveros. Y que bien le viene la victoria a Carlos Jara. Riveros también, ex técnico de Guaraní. Sale Soto, saca Nueva Estrella. Guaraní que no se rinde, Guaraní que no agacha la cabeza. ¿Cuánto va a agregar? Si es que va a agregar. Y pasó de todo por allí en el área de Nueva Estrella. Un jugador que despejaba con la cabeza, si no era gol de Guaraní, si mal no vi. Se trata de Carlos Díaz y Asimo Díaz, que con la cabeza estuvo defendiendo, ya que Donald Soto tuvo que salir y quedó lastimado, sentido, un jugador de Guaraní y el portero. Liga Limpeña de Fútbol. Guaraní que sigue buscando a Guaraní, que no agacha la cabeza. Tres a 2 lo gana Nueva Estrella. Se está por jugar ya 48 minutos de juego. Se va a tirar la compañera Delia, Oiga, Delia. Para la figura del partido, Enseguida te averiguó Víctor Zárate. Ahora estoy un poco ocupado,
Se reanudan las secciones. Le va a pegar por allí a Dan Gabriel Cañete. Jugó por fuera. Medina levantó. Sacó Diego Vázquez. Propone Santiago Martínez. Tenía que ir a buscar Martínez. Almada revienta, pero queda allí nomás. Va a tirar el centro. Paniagua. Engancha de zurdo Paniagua. Peinando por allí, la bajaron. Ataca Guaraní. Se enredaron por allí. Pasó de todo menos nada. Saca Nueva Estrella. Saca Carlos Díaz. Y en esta busca liquidar. Guerrero. Giovanni quema los segundos que puede. No se fue todavía el balón. Sigue Giovanni Guerrero. Aranda que pone el físico, presiona a Giovanni Guerrero, lo empujaron por allí, va saliendo Dan Gabriel Cañete, cargo, Medina, busca Medina por allí intentando al extremo derecho el centro, Donald Soto que ya domina, y termina el encuentro, lo ganó Nueva Estrella. Lo ganó por 3 goles contra 2 el equipo de Nueva Estrella. Un lindo partido, lindo compromiso que estuvimos presenciando, damas y caballeros. Realmente fue un lindo encuentro. Festeja el equipo albiverde esta victoria. Juanra, ¿se regalan un poco este? Juanra. ¿Qué partido tuvimos el día de hoy? Soto, te voy a saludar, ya me activamos por allí el audio también. Buenas tardes, noches, Soto. ¿Partidas o te mandaste vos el equipo de Nueva Estrella aquí de visitante? Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil de visitante, con la gente de ellos, sabiendo que necesitaban también ganar como nosotros. Y gracias a Dios se me dio de arrancar de titular hoy, hacer mi debut. Y bueno, agradecerle a Dios y que todo nos salió bien. Un lindo partido, Soto, por cómo se dio, ¿verdad? Se dio el equipo de Guaraní que venía buscando también la victoria, dejar los 3 puntos en casa, pero el equipo rival, el equipo de Nueva Estrella que vino con todo, sabían que tenían que acumular de a 3 y lo hicieron de muy buena manera. Vos en lo personal pudiste aguantar el resultado porque tenemos que decir, tuviste muchísimo trabajo el día de hoy. Sí, gracias a Dios se dio el resultado, sabiendo que los dos equipos teníamos que sacar los 3 puntos como sea. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, como te dije, y bueno, se nos dio la posibilidad de llevar los 3 puntos a casa. ¿Qué tal te sentís, Soto, después
Sabemos que Peña es un gran arquero, te dejó un lugar bastante, pero bastante lindo, pero a la vez también muy, muy riguroso por la crítica o el nerviosismo también que muchas veces le juega al jugador, al arquero. Pero no se te vio nervioso el día de hoy, sino que al contrario te prestaste, jugaste a nivel de tus compañeros, a nivel del equipo rival. ¿Qué tal en lo personal con esta victoria, más estando vos en el arco y teniendo mucho trabajo? Y en lo personal, muy bien. Estuvimos trabajando en la semana con el profesor Álvaro, con Peña, como sabemos, es un jugador de experiencia. Él me estuvo hablando mucho esta semana cuando me enteré que me iba a jugar de titular con mi debut. Y Peña me dio toda la confianza de los profesores, de los jugadores mismos, mis compañeros que en la semana estuvimos trabajando y bueno, acá se dio el resultado. Se ve que estamos para cosas grandes. Se ve el respeto también que te tuvieron los rivales, porque veíamos después el gol de Junior Arguello, veíamos cómo se fue y te abrazó, ¿verdad? Te felicitó por tu gran desempeño en el primer tiempo. Y en este último minuto que tengo que decir, Guaraní fue como para empatar el partido, pero no lo dejaste vos y no le dejó también tu defensa. No, con Junior, eso siempre el respeto dentro de la cancha. Lo que pasa en la cancha ya se queda ahí y siempre el respeto por sobre todas las cosas. Y pudimos mantener el resultado en el segundo tiempo, sabiendo que ellos venían con todo, pero bueno, se nos dio los resultados y llevamos los 3 puntos a casa. Veíamos la felicitación de tus compañeros, ¿verdad? Todos se fueron, te abrazaron a vos, te felicitaron. Peña que venía y se acercó también, por allí también tus familiares, tus compañeros. ¿Qué tal se siente eso, verdad? De poder vestir una camiseta grande como lo de Nueva Estrella. Sabemos que el historial de Nueva Estrella, ¿verdad? Y que todos tus compañeros tuvieron la confianza en vos, Donald. Y me enorgullece mucho saber que siempre tengo el apoyo de la gente que está siempre atrás mío, sabiendo que la peleamos desde que empezó todo esto de la pretemporada y bueno, se me dio todas estas cosas de debutar en primera y llevar los 3 puntos a casa. ¿Tienes algún saludo, dedicatoria de tu gran actuar de los 3 puntos, Donald? Aprovecha también ahora que debutaste siendo la figura, eso no cualquiera lo hace, lo hiciste vos el día de hoy. Y nada, mandarle un saludo a mi familia que me estuvo viendo ahí detrás del arco y a mi abuela que me está viendo del cielo, un beso y un abrazo. Te felicito, Donald, a seguir así un gran futuro y a meterle con todo. Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí están las palabras de la figura del compromiso. Por ahí están las palabras de Donald Soto. De Donald Soto, las palabras del mismo. Fue un buen partido del chico realmente. Merecidísimo también ser la figura del encuentro por el destaque que tuvo bajo los 3 palos. Y habla muy bien también Donald Soto, se le escucha muy bien, se desenvuelve muy bien en las entrevistas, entonces este arquero tiene mucho futuro. Y bueno, no va a ser la primera ni la segunda entrevista que va a tener muchísimas más. Y que hable bien, también le va a venir de la mejor manera, porque eso demuestra la preparación que tiene dentro y fuera del campo de juego Donald Soto. Vamos a ver si lo traen a Riveros. Se fue a firmar, dice. Sí, Riveros tiene que ir a firmar. Por eso no estuvimos hablando todavía con él. Ahí la compañera ya lo va a buscar. A Blasito Riveros, realmente un lindo gol se mandó. El atacante albiverde. Pero fue un verdadero golazo realmente. Como la bajó muy bien Diego Vázquez y después Riveros la mandó a guardar en el fondo del arco. Enorme actuar de Blasito, que ingresó a jugar los últimos 7 minutos de juego, alrededor de 7 minutos estuvo jugando Blasito Riveros. Ya en esos 7 minutos le puedo dar la victoria también al equipo albiverde. Vamos a conversar ahora con Blasito Riveros, también uno de los destacados. Bueno, aquí ya me encuentro con el autor del gol de la victoria, Blas Rivero, que se fue también por allí a firmarle, estuvimos buscando, Blas. Buenas noches.
Qué linda victoria se llevó Nueva Estrella y me imagino que muy contento vos en lo personal por tu gol, que le dio la victoria al equipo. Buenas tardes, antes que nada. Sí, contento con lo personal, más en lo grupal porque veníamos buscando esto. No iba a servir mucho para el envío anímico, como se dice. Era un partido trabado y creo que de esta manera se iba a dar la victoria. Eso justamente fue un partido trabado, el equipo rival también que se prestó, tenemos que decir, le vino bien también jugar de local, el equipo de Guaraní sabemos que se hace fuerte en su cancha, pero el equipo de Nueva Estrella que lo vimos más despierto en el primer tiempo a comparación de su rival, muy trabado, pero después ingresaron vos, tus compañeros también, Giovanni, también Morel también que estuvo participando de ese gol. ¿Qué tal, Blas? Después de tu ingreso también cambió el marcador, por supuesto el marcador y el nivel de juego de Nueva Estrella. Sí, eso es lo que nos caracteriza como equipo, como grupo. Creo que entran 11 y la mayoría de los partidos supimos aprovechar al segundo tiempo con el ingreso de algunos compañeros, ya sea yo o a lo que le toca. Creo que todos estamos con el mismo nivel y eso quedó demostrado hoy. ¿Qué tal te sentí hablando en lo personal con tu gol, que festejaste con todo, viniste a festejar con la cámara, quitándote la camiseta, ganando también una tarjeta por allí, pero ya después de eso ya no importa cuando uno está alegre y contento, más porque le ayudaste a tu equipo a ganar, por allí también los técnicos, Carlos Jara, Rivero también, que fueron y te felicitaron y están muy contentos también por vos. ¿Cómo se dice? Hay que invocar las cosas buenas. Yo cuando estaba viniendo por el camino le dije a un compañero que la primera que tocaba, si no ingresaba desde el vamos, que iba a meter un gol y mira cómo fue, por eso el festejo de esa manera. Creo que fue todo redondo, como se dice, y ahora toca disfrutar en estos días y el martes pensar en lo que se viene. Tenemos un partido difícil de nuevo para el siguiente domingo y nos vamos de menos a más, como se dice. Eso justamente le estamos hablando con mi compañero, la primera pelota que tocaba, la segunda, tercera pelota, y ya directo al pórtico rival, nada puede hacer el portero rival también, tenemos que decir todo mérito tuyo, de tu remate, buen pie también que tenés, te caracteriza también eso, y entonces me gustó eso que dijiste, hay que pedir también, lo que se pide se concede, si es algo bueno que vos le diste la victoria a tu equipo, y me gustó también eso de que se van preparando ya para el domingo y que viene de menos a más, porque es cierto, vienen jugando de las primeras fechas, no está bien, ¿verdad? Tenemos que decir, hablando de los partidos, pero en estos últimos partidos demostraron y están demostrando que quieren pelear también. Sí, como grupo más que nada necesitamos esta victoria porque hay partidos que jugamos de maravilla y al siguiente bajamos de nivel. Nosotros mismos nos preguntamos por qué eso y nada, queda pulir las cosas flojas que tenemos y nos vamos por buen rumbo. ¿Algún saludo dedicatoria de tu gol, Blas? Y a la familia que nos está mirando, a mi hija por sobre todo que vino, ella es la que más festejó y eso no tiene comparación, no tiene precio, como se dice. Te felicito a disfrutar ahora de la victoria, Blas. Gracias, buenas noches. La palabra de la figura del compromiso, autor del tercer gol. De mi parte, tenemos que despedir, agradecer a toda la audiencia por la preferencia, por los mensajitos, por estar viendo también tanto en Facebook, por YouTube, mandar un saludo también a mi familia, gracias Ale, Nico, Juan Ramón Colma. Gracias Delia, a todo el equipo de Wiccan Paraguay, nos reencontramos el próximo domingo, hasta luego.